Limeña de nacimiento, pero coracoreño de corazón. Serían las películas mexicanas las que marcarían el inicio de su contacto con la guitarra y el canto. Es admirador de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, entre otros artistas. En esta semana, nuestro invitado especial es el maestro Walter Humala. Bienvenido, maestro Walter Humala. Gracias por venir a Cantos y Costumbres. Hola, Josefina. Buenas tardes. Igualmente, mi saludo cordial a todos los amigos que nos están acompañando en este programa y con mucho gusto para conversar contigo sobre los puntos que son de tu interés y me imagino de interés también de los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. A usted las gracias, maestro Walter. De verdad, para mí es un privilegio, para nosotros es un privilegio tenerlo a usted aquí en Cantos y Costumbres, así como también a otros grandes artistas que hemos tenido la oportunidad de poder conversar, ¿no? El propósito de este programa es conocer un poquito más al artista, tanto la parte artística y también un poquito la parte personal, familiar, tal vez, ¿no? Queríamos saber para empezar, ¿cómo fueron los inicios de Walter Humala? Mi papá no le gustaba que sea artista y me rompió 3 guitarras en la cabeza. Mi madre sí me apoyó y me compró a escondidas de mi padre la primera guitarra. Así que los inicios fueron muy controvertidos. Yo mismo comencé a tener contradicciones en mi cabeza sobre si seguir o no con la guitarra. Me fui a Chile para escaparme de la guitarra, pero en Chile la guitarra me volvió a encontrar nuevamente. Regresé a Lima, pensando ya dejar totalmente la guitarra, porque si bien es cierto, me había acercado a mundos, ocasiones y experiencias hermosísimas, me había alejado también un poco de los estudios. Pero en Lima otra vez las circunstancias hicieron que vuelva la guitarra. En realidad es por culpa de mi esposa, Amicha, la conocen ustedes, Amelia, ha sido la productora del dúo José María Arguedas y la productora de Walter Humala, y ella me regaló la guitarra, la primera guitarra, digamos, después de mi madre, me regaló ella y ya no la dejé hasta el día de hoy. Así se inició mi carrera artística. Sin embargo, por esas mismas contradicciones también, y queriendo cumplir con lo que mi papá decía, un hombre debe ser un hombre de provecho y de bien para la sociedad, ¿no? Y para él la guitarra no lo era, era un mundo de perdición y de bohemia. Entonces, el tomar contacto con el trabajo de Silvio Rodríguez, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, los hermanos Parra, etcétera, etcétera, cuando estuve estudiando en Chile, me hizo reconceptuar este trabajo y finalmente soy lo que ustedes me conocen. Cantautor, soy autor de canciones de contenido social, de contenido crítico, ¿no? Soy de esa época en que esta fue una corriente fuerte, ahora ya no. Yo soy, creo, el único que sigue haciendo canciones con ese contenido que creo que es necesario. A propósito del nombre de tu programa, Cantos y Costumbres. Hemos visto que usted se ha incursionado también con la música mexicana. Nos estás contando un poco de los contactos con la música de diferentes países. ¿Cómo así, digamos, retomas la música andina? Bueno, lo que pasa es que cuando yo tenía 8 o 9 años en Coracora se puso de moda las películas mexicanas, ¿no? Y todos los fines de semana iban películas y gran parte de las películas que iban a Coracora eran mexicanas. Allí me tocó ver una película con Pedro Infante y siempre pasaban 3 veces por semana, sábado en la noche, domingo en la tarde y domingo en la noche. Por esas circunstancias del destino pude ir el sábado en la noche y como me gustó tanto, fui el sábado en la tarde y el sábado en la noche. Y me aprendí una canción mexicana que es malagueña. Y también gracias a esa canción, ¿no? Comencé a cantar cada vez más en mi tierra Coracora
y comencé a forjarme como artista desde niño casi, ¿no? Pero claro, Claro. eso es una cosa, o sea, es el arte en forma, digamos, de casera, ¿no? No era profesional. La parte profesional viene cuando ya yo regreso de Chile. Así que me encantó tanto la música mexicana que aprendí música mexicana en Cora Cora, pero ahí mismo aprendí también, por supuesto, crecí con yarabíes y huaynos, ¿no? En Cora Cora. Claro. ¿Y desde cuántos años o desde qué edad usted compone, maestro? Me hice compositor por necesidad. Cuando yo vengo de regreso de Chile aquí al Perú, siento que el huayno peruano le sigue cantando al amor, ausencia y muerte, cuando políticamente, socialmente, la sociedad peruana está muy parecida a la de Chile, ¿no? Estaba muy movida, había mucho interés por cambiar la realidad. Me acuerdo el paro del 19 de julio, fue un paro bastante grande y no, eso no se reflejaba en las canciones, pero sí había una corriente aquí en el Perú que se llamó la corriente de la nueva canción latinoamericana y a mí me parecía que en un país con tanta riqueza musical como el Perú, con más riqueza que la que tienen los países de la región, no podía asumir una canción, digamos, que no sea nuestra. Lo que había que hacer es retomar la parte positiva de esa nueva canción latinoamericana, que era la parte social, que le faltaba a nuestra canción. Claro, hemos tenido cantantes de la parte social como Felipe Pinglo o autores, Felipe Pinglo, Jilguero de los Huascarán, pero aisladas, ¿no? Entonces, yo creía que sí era necesario retomar esto y por necesidad me hice compositor. La primera canción una de las primeras que compuse fue Sierra Brava, que la grabó Martina Portocarrero. Y bueno, después La Rosa Roja, que ha sido la canción que más Éxitos, gratificaciones me ha dado, claro. porque incluso me llevó hasta Europa esa canción. Masticando tu miseria, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu condena, ay, no sé aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción y le di encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Las palmas arriba, esto es un asalto, manos arriba. Ay, 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 una rosa roja, con mucho cariño, para Ayacucho. Palomita encantadora, acerca esta rosa roja que fue regada con llanto de nuestros niños, que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias, que sin Navidad crecieron, pero conquistarán glorias. La fuga, por favor, me acompañan. Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, el mismo cielo cambiará su color. Será el color de la rosa
cuando en el cielo puede crecer. El mismo cielo cambiará su color. Será el color de la rosa, color de felicidad. Muchísimas gracias, Ayacucho. Además que usted, maestro, aparte de, aparte de darle el contenido social, le ha dado, de alguna manera, le ha innovado a la música andina. Entonces hemos, por ejemplo, en estas canciones, no es un huayno tradicional como cantan, no sé, pues otros artistas como los campesinos, los errantes, ¿no? Como que usted le ha dado un toque moderno con un contenido social sin dejar de ser, digamos, música andina, ¿no? Y creo que eso ha influido bastante en los jóvenes. Sí, el tema es que la canción tradicional es un poco triste porque habla de una realidad diferente. Hablar de una realidad como la que se venía manifestando desde la década del 60, 70, 80, requería nueva temática y la nueva temática requiere lógicamente nuevas melodías, nueva armonización, nueva instrumentación, etc. Pero la discusión era siempre, y hasta ahora creo, pero ahora mucho menos, en mi época era, no, que hay que conservar las raíces, no se puede distorsionar. Entonces la polémica era entre desarrollo o distorsión. Y yo encontré, estudiando, encontré realmente cuál es la diferencia entre el desarrollo y la distorsión. El desarrollo de la música popular, folclórica, etcétera, es aquella que responde a los intereses del pueblo, porque el folclore siempre ha sido del pueblo, ¿no? Entonces, claro, si el pueblo está viviendo nuevas situaciones, había que reflejar esas nuevas situaciones en la letra y también, lógicamente, en el espíritu, porque una cosa es cantarle a una situación de pena, por ejemplo, y otra cosa es cantarle al optimismo sobre el futuro, sobre el mañana, etcétera, etcétera, o al heroísmo, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente... Que además a través de sus canciones reflejaba la situación actual de aquella época, ¿no? Y eso fue Claro, bastante valioso de las composiciones. así es. Lo que principalmente quise es reflejar justamente esa realidad y eso me llevó a mí a tener que cambiar un poco desarrollar la melodía, la instrumentación, ¿no? Finalmente, ahora estoy segurísimo, siempre que decimos hay que conservar las raíces, yo también estoy muy de acuerdo en conservar las raíces y digo, la raíz no está en la forma, la raíz está en el contenido, porque las manifestaciones populares folclóricas, y esto lo dice incluso la UNESCO, eh, hay que respetar el folclore, porque siempre el folclore de todos los países tiene identidad, tiene valores. Eso es lo que hay que respetar, los valores, la identidad. En cambio, ¿cuándo se da la distorsión? Cuando el mercado quiere simplemente vender. Y eso lo estamos viviendo. La canción en el Perú se desarrolló, digamos, con Pinglo, con Gilberto Huascarán, hasta la canción ayacuchana de la década del 70, 80, pero en el 90 comienza otra política, se cierran los teatros, porque así fue, se cerraron los teatros, y se crean los mega eventos, o algunos le llaman los chupódromos, donde ha habido inclusive hechos delictivos, han habido muertes, han habido un montón de cosas como esas, ¿no? Y actualmente también pasa eso, ¿no? Claro. Y ahí simplemente lo que valía es vender, nada más. Ya no los valores, ya no la identidad. Y nosotros podemos distinguir la canción comercial, lo que ahora se llama comercial, ¿no? Y algunos dicen la canción o el arte en general expresa el sentimiento de su época. Pues bien, creo que este tipo de canción comercial que habla del individualismo, del consumismo y las bajas pasiones y agrede a la mujer y no respeta los valores, es la expresión de la situación que vivimos acá. Ahora hay canciones que cuanto menos valor en el contenido tenga, es más comercial y más vendible. Y qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Entonces, como que más, o sea, llamas a tomar cerveza, esa es la música que está de moda, ¿no? Y, fatalmente. Sí. El año 2018 creo que fue que hubo un estudio en que más o menos 500 canciones hablaban de licor, ¿no? 500 canciones en ese año. Se compuso, lógicamente, si se puede llamar composición, a 2 líneas o 4 líneas que se repiten, pero alusivas al licor.
pero aún tenemos la esperanza de que esto cambie y creo que nosotros como artistas, en caso de usted también, a través de las canciones podemos aportar con un granito de arena para ayudar a reflexionar a la gente y tal vez de esa manera podrían cambiar, empezar a cambiar, ¿no? Entonces, para cambiar nuestro país, primero tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Cruzaba por las callecitas de tu barrio, fue cuando te apareciste, bella flor cautivadora, con agua y paz, con ayaquina y paz, flor cautivadora, flor cautivadora. Inocentemente yo pasaba por la veredita de tu puerta, fue cuando te apareciste, bella flor cautivadora. Una yaquina y paz, por cautivadora, por cautivadora. Saltando, 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 saltando. Paz, calma en mi alma, que hechizo me habrás hecho, bella flor cautivadora, y maravilla, hija, ay, qué mala suerte, hija, flor cautivadora, flor cautivadora. Todos me dicen, me aconsejan, aquella flor ya está marchita, pero poco me importa, y me aferro más a ella, y maravilla, hija, ay, qué mala suerte, hija, flor cautivadora, flor cautivadora. Prefiero flor de canto, flor de lande, flor hermosa. Claveles, jazmines, violetas, lirios, rosas. Prefiero flor de canto, flor de lande, flor hermosa. Chera, chera, chera. Prefiero flor de canto, flor de lande, flor hermosa. Claveles, jazmines, violetas, lirios, rosas. Prefiero flor de canto, flor de lande, flor hermosa.
verdad, para mí fue un gusto saber, enterarme a través de este programa Cantos y Costumbres, que usted formó parte, o sea, como primer grupo, con grupo musical con la maestra Martina Portocarrero. Cuéntenos un poquito de esa experiencia, maestro. Sí, te decía que nosotros teníamos la oportunidad en ese entonces de conocer la historia de los cantantes que nos habían precedido, como por ejemplo Jaime Guardia, Jilguero de Bascarán. Entonces podíamos ver un poco el devenir y aprender de ellos. Y creo que lo mismo pasa cuando hablamos de nosotros para los jóvenes, ¿no? Estuvimos con Martina Portocarrero porque en ese momento existía una corriente que se estaba formando en el Perú para asumir los temas de contenido social. La misma realidad política del país exigía que el cantante sea también un cantante que no se calle de esta realidad, los poetas, literatos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros comenzamos con ese movimiento y comenzamos con Martina, estuvimos 8 meses, 10 meses posiblemente, y después formamos el Grupo Cultural José María Arguedas. Pero como es tan difícil este trabajo artístico, al final quedamos los dos con mi hermano. Inclusive, más o menos en el 90, con mi hermano dijimos, ¿sabes qué? Bueno, vamos a separarnos porque las diferencias políticas fueron más grandes que las afinidades. Y Claro. ya, vamos a ver cómo nos va. Y resulta que a él y a mí nos fueron bien como solistas. Así que cada vez que nos piden al dúo, trabajamos con el dúo. Cada vez que nos También piden como... solos, somos solistas. Pero además, yo he grabado también canciones con el dúo Los Heraldos Negros. He grabado 2 discos con ellos, ¿no? Y justamente con ellos grabé esta canción que se llama Me duele mi país. Es una canción contemporánea, actual. Heraldos Negros con el maestro Jaime Guardia, ¿verdad? Claro, con Jaime Guardia hijo y Paul de la Cruz. Ah, excelente. Así es. 2 producciones. ¿Y con qué artistas más ha compartido las producciones, maestro? En grabación, bueno, he grabado con La Guaira, con César Vallejo, con Pedro Arriola, en un proyecto que teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Donde habían voces corales, instrumentación, incluso trompetas. Pero como es un tema tan caro y mi canción no es comercial, porque no siempre es una canción para escuchar, es una canción para teatro, sale muy caro, así que no fue posible. Pero he compartido escenario, claro, a nivel nacional con diferentes artistas jóvenes, Claro, de mi edad y también jóvenes más antiguos que yo. Y en el extranjero también, por supuesto, estuve en el año el 2012 me parece, estuve en el Encuentro Mundial de Cantautores en Barcelona, España. Así qué bonito. a la guitarra, al canto, le tengo mucho cariño porque me ha llevado por diferentes partes del mundo. He conocido, creo que si hubiera sido antropólogo o periodista, que son los estudios que tengo, no hubiera conocido tanto como conocí con la guitarra. Claro, también me llevó a prisión, pero también me sacó, así es que igual le tengo cariño y respeto. Sinceramente, el arte es algo increíble. Sí, pues el arte, bueno, en mi caso soy igual, ¿no? Soy profesional farmacéutico, pero el que más satisfacciones me ha dado es el arte, es el canto, mi voz, me ha permitido viajar a diferentes partes del mundo, cosa que con nuestras profesiones no así nomás no salimos, ¿no? Pero, y gracias a Dios, maestro, que haya personas como usted, artistas como usted, que siempre está aportando, trabajando contra la corriente y dándole, ¿no? Es como una llamada de atención a la gente, ya, ¿qué está pasando? Reaccionen. Y creo que necesitamos personas como usted, y por favor, siga componiendo, maestro Walter, que necesitamos más canciones que nos ayuden a reflexionar, y más que todo, necesitamos canciones también para transmitir a la nueva generación, ¿no? Que están absorbiendo géneros ya un poco distorsionados actualmente, ¿no? Entonces ya no hay esas canciones, esos contenidos, y pues hay que seguir adelante.
Quisieran a las orillas de un río serrano robar tu sonrisa y a los rayos de la luna debajo del poncho llenarte de amor. Y aunque brame el río y tiemble la tierra, no sientas temor ni olvido. Y aunque brame el río y tiemble la tierra, no sientas temor ni olvido. Son nuestros, paloma, el río y la tierra. Vámonos por esos montes buscando el camino, camino del cielo. Preguntándole a la saiguana, al listo y al viento, no oigo que responde. Al final de aquella tercera cumbre encontrarán el camino. Al final de aquella tercera cumbre encontrarán el camino. Son nuestros, paloma, el viento y el cielo. Llevo todo en mis alforjas, cholita del alma, es todo y es nada. Y como el camino es largo, hay que rellenarla con más esperanza. Hemos de hallar el camino del cielo, siguiendo el vuelo del águila. Hemos de hallar el camino del cielo, siguiendo el vuelo del águila. Son nuestros, paloma, el río y la tierra, el viento y el cielo, el águila en su vuelo. Querido amigo, querida amiga, no olvides que en nuestro canal de YouTube, Josefina Ñauis, están todos los programas de cantos y costumbres, además de los videos y conciertos de vuestra servidora Josefina Ñauis. Ponle clic en la campanita para que te avise cada vez que subamos nuevos contenidos. Cuéntanos qué proyectos tienes para adelante de Walter Humala o tal vez como Dúo Arguedas. Mira, como Dúo Arguedas estamos grabando algunas canciones, y ya no el disco, porque ahora ya no se vende disco, pero de canción en canción, ¿no? Para irla subiendo a las redes. Como Walter Humala, he bajado un poco mi producción porque la presidencia en SONIEM me tiene abocado. Bastante tiempo le dedico a SONIEM, a la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música, y me he dado cuenta aquí en este papel de presidente que realmente lo que está fallando en nuestro país es la industria de la música. Resulta que todos los recursos culturales y todos los recursos como las ondas radiofónicas, etcétera, etcétera, son de nosotros, pero todo esto se ha puesto al servicio de las grandes productoras internacionales o transnacionales y a favor de los artistas internacionales en desmedro de los nacionales. Entonces yo estoy trabajando porque haya una cierta equidad, ¿no?, en las condiciones en que se emite la música nacional como la música internacional. Mira, hasta la década del 80 había en el Perú más o menos 15 sellos discográficos. Desde la década del 80 hasta ahora no existe ni uno, ¿no? O sea, no hay un sello discográfico para producir tu disco aquí en el Perú. Si tú grabas, para que
te lo repliquen, tienes que mandarlo a Colombia, a otro sitio. Y no puede ser en un país con tanta riqueza musical, no puede ser que no exista Así es. un sello discográfico, ¿no? Eso, claro, es por el sistema, por el diseño de la industria musical. Igualmente, esto se refleja en las regalías. Las regalías, aquí al Perú se quedan muy poco porque de las 4.000, 5.000 radios que existen en el Perú, solamente pagan menos de 100. El resto no paga, que es donde se pasa la música nacional. Y eso hace que también los artistas no puedan recibir las retribuciones económicas. Así imagino. es, así es. Ujú. Y yo estoy desde la presidencia de SONIEM y desde la presidencia de la Cámara Peruana de la Música tratando de contribuir a cambiar esa situación en función, en aras de los intereses del artista nacional. Mi prioridad es el artista nacional. Excelente, Dime. maestro. Un poquito para conocer de la SONIEM, para los chicos, los jóvenes que quisieran afiliarse, no sé, cuéntenos un poquito más de esta. ¿Es una asociación? ¿Es una ONG? ¿Es una institución privada, estatal? Es una asociación sin fines de lucro, como son todas las sociedades de gestión, como es la de Rama Magisterial, como es, había también una institución de los policías retirados. Es una asociación sin fines de lucro, en primer lugar. Luego es una sociedad de gestión colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como cada artista no puede cobrar sus regalías por la canción que le pasan en una radio, por ejemplo, entonces existe la sociedad de gestión colectiva, que es un diseño a nivel mundial, que es, digamos, mitad empresa, mitad sindicato, para que entiendan más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque defiende tus intereses. O sea, lo que hace la sociedad de gestión es cobrar a los usuarios de la música y repartirlo entre los músicos que han sido, a los que han tocado su música, ¿no? Igual Abday, cobra a los usuarios y reparte entre los autores que han sido tocado su música. Eso es lo que hace la sociedad de gestión colectiva. Entonces, SONIEM es de los intérpretes y ejecutantes. Así que los intérpretes que hayan grabado un disco, porque tienen que tener comunicación pública, o sea, no basta que sean intérpretes ejecutantes, sino que hayan grabado un disco o que tengan comunicación pública, que hayan grabado una canción y que esté siendo emitida por radio o por televisión. Así pueden acceder a sus derechos. Y las personas que quisieran afiliarse, ¿es libre? ¿Qué tienen que hacer? Basta con que tengan un disco, basta con que tengan un disco grabado o una canción grabada. Tiene que estar la canción inscrita en un IMPRO, que es la otra sociedad de gestión colectiva de productores, y con esa inscripción se inscriben en SONIEM. Donde crecen pisonae, debajo del Quizapata, donde crecen pisonae, con sus olas casi muertas corren las aguas del Mariño, con sus olas casi muertas corren las aguas del Mariño. Mayupi, Purumayura, Musupuka, Sarsiyuchay. Chay Mayupi, Purumayura, Musupuka, Aniyuchay. Wahai kuspampu trimuni, Sarsiyuchay tamas gaspa. Wahai kuspampu trimuni, Aniyuchay tamas gaspa.
morir. En Abancay me enterraré, en Abancay me he de dejar un pedacito del corazón. Ahora. Llegó el momento de nuestra receta especial en quechua, así que lápiz y papel. Este es el quinto video que realizamos para el Instituto Nacional de Salud, así que a tomar en cuenta las recomendaciones. Kunang miyachason sumaqllata, imaynata miyanuna, imaynata maruana, kay miski mikunakunata, llaqtanchik usuchakunata, llaqtanchikunapi kawsaykunallawan. Kunang yanuykusun, kay miski mikunata, kay picante sangrecita nisqanta, mana ancha qullqillata gastaspa sumaqllata miskillata mikunapaq. Imakunam yayku? Huk taza de arroz nisqa, media taza de maíz cancha, medio kilo de papa, medio kilo de sangre, morcilla o relleno, un cuarto taza de aceite vegetal, huk cebolla, huk cucharadita de ajo molido nisqa, kantajmi chay uchu, hillo uchu, kantajmi ají mirasol nisqapas, iskay cucharadas hierbabuena picada nisqa, iskay cucharada culantro picado nisqa, media taza cebollita china picada nisqa. Juco, uchu, hillo uchucha, cachi, pimienta, comino. Imaynatata ruana. Maylikunki papata allinta pelaykuspa. Chaymanta tiqtinki aceite vegetal cebollata, ajo kutasqata, hillo uchu kutasqata, chay uchu mirasol nisqa kutasqata. Chaymantata yapaykunki chay yawarchata, morcilla o relleno nisqata, pimienta, comino, cachi. Chayta yapaykuspa yanuykunki 5 minutos kama. Chaymanta churaykunki culantruta, hierbabuenata, cebolla chinata, chay hillo uchucha pikasqata. Tukuruspa sumaqta sirviykunki chay picante de sangrecita nisqata. Arrozwan kuskancha chaykuspa, papawan, chay hanka chanwanpas, kanchas hanka. Chaynaha yacharuspaqa imaynatan mikuna ruwayta llaqtanchik usuchata. Kunanja riki sumaqllata mikusun, mana llumpayta gastaspalla. Kay mikunapi kan yawarmanta mikunacha ruwasqa. Kay piñataqmi kan achka hierro, proteína kan. Yawarwan ruwasqa mikunaqa miski allin animiatapas chinkachinapa. Quisiéramos saber, estoy segura de que la gente, los jóvenes también quisieran saber cómo se pueden afiliar a la SONIEM. Es gratis, se tiene que inscribir, ¿dónde queda la dirección? A ver, por favor, oriéntanos un poquito más. La primera condición es que tengan por lo menos una canción grabada con fines comerciales, ¿no? O sea, que su canción esté teniendo circulación en radio o televisión. Esa canción tiene que estar inscrita en UNIPRO, que es otra sociedad de gestión colectiva, que es de los productores, y luego se inscribe en SONIEM. Sí, se paga un derecho una vez que ya está aprobado, se paga un derecho, creo que está en 50 soles ahora, no, es la cuestión técnica, no me acuerdo muy bien, pero siendo asociado de SONIEM, ahí tiene derecho lógicamente a las regalías de acuerdo a cómo se escuche su música en las radios. Si no se escucha, no tiene regalías, pero hay un programa sociocultural de asistencia social, asistencia médica, y en esta pandemia, por ejemplo, nosotros hemos ayudado a un montón de artistas, ¿no? Con un bono, y muchos que no producían nada, pero bueno, se han hecho acreedores al bono, porque sí, no hemos tenido trabajo, pues. Bueno, esas son las virtudes, digamos, de las sociedades de gestión. Por eso creo que es bueno afiliarnos siempre a una sociedad de gestión colectiva. Ya, ya maestro, muchísimas gracias por la información. Así que chicos, ya saben, si quieren afiliarse en la SONIEM, basta con que, como primer requisito,
seas cantante, intérprete, música, ¿no? Música peruana, ¿verdad? No, Ajá, cualquier y- música, cualquier música, Ah, ya, cualquier género. cualquier género, cualquier género. Ajá, muy bien. ¿Y dónde queda la Sonien, maestro? ¿O cómo podemos ubicarla? Ahí ustedes entran a YouTube, a las redes y van a encontrar Soniem, pero está en San Sonien. Miguel, Ah, en Libertad 1710. ok, en San Miguel. Muy Así bien. es. Hemos visto, bueno, nos conversó hace un rato de la industria musical y vemos que en comparación con México, por ejemplo, ha habido bastante revaloración a su música, han industrializado la música mexicana, cosa que aquí en Perú nos falta mucho. ¿Y qué estrategia se puede realizar, establecer para poder nosotros también, por lo menos, acercarnos a ese nivel, ¿no? Sí, mira, yo he estado estudiando bastante qué hacer frente a esta situación y he llegado a la conclusión de que necesitamos cuatro cosas importantes. La primera es un sistema de leyes, ¿no?, que realmente defienda los recursos culturales de nuestro país. En primer lugar eso, porque no hay un sistema de leyes fuerte. Dos, no solamente las leyes, sino una política cultural del Estado que defienda los intereses de los nacionales. Te pongo un ejemplo concreto. Movistar paga en otro país por cada celular que vende, por decirte $1. Acá no quiere pagar y el Estado, Indecopi, le dio la razón que ellos no deben pagar. Por Dios, no solamente las leyes, sino la política cultural. ¿Cómo siente la persona que va a defender la industria musical en el país, ¿no? En tercer lugar, creo que también los sindicatos, las sociedades de gestión colectiva, todas las instituciones relacionadas a la música tienen que tener una visión más holística, más completa de la industria musical. Y en cuarto lugar, que es lo más importante, es el mismo artista. Como ahora la industria musical ha devenido autogestionaria, porque ya no existen productoras musicales, no existen sellos de grabación, el artista es el productor, es intérprete, es promotor, es todo, ¿no? Entonces, tiene que tomar conciencia en el artista nacional de que la única forma de cambiar realmente su situación, su suerte como artista, es participando, organizándose y logrando mejores leyes. Y ya sabes, si tienes un emprendimiento y marca que promocionar, escríbenos al siguiente WhatsApp para poder ayudarte a difundir.
Bueno, maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue gratificante escucharlo, toda la experiencia y también explicarnos un poco de estas políticas que se necesita bastante. Y ojalá no sea la primera y la última en que podamos conversar sobre este tema, porque se necesita, como usted dice, ¿no?, la intervención de varios artistas, o tal vez convocar a los artistas o especializarnos un poco más, en todo caso, en este tema de política cultural para poder intervenir y participar, ¿no?, en la elaboración que beneficie al artista y a la sociedad peruana. Así es, cuando gustes, Josefina. Yo estoy agradecido por esta invitación y estoy dispuesto cuando gustes nuevamente estar contigo. Para finalizar, ¿qué recomendaciones darías a los jóvenes, a aquellos que están deseosos de seguir adelante, de hacerse más artistas o encaminarse en el arte, ¿no? Le recomendaría lo que recomienda la UNESCO a los gobiernos de los países en desarrollo como el nuestro, y que lógicamente el gobierno no lo escucha. Y dice lo siguiente: las canciones o la cultura tiene dos valores, el valor comercial y el valor cultural, pero no sirve tratarlo como si solo tuvieran valor comercial. Claro, porque ya vemos todo el daño que todo esto le ha hecho a la sociedad peruana, ¿no? Por tratar como si fuera solamente comercial. Se ha convertido en chupódromos, los grandes conciertos, se ha convertido en la expresión de la corrupción, del consumismo, del individualismo, de las bajas pasiones, y todo eso influye negativamente en la sociedad en su conjunto. Por eso les recomiendo a los jóvenes lo que recomienda la UNESCO: no olviden del valor cultural que tienen las canciones. Vale decir, defender nuestra diversidad cultural. Nosotros estamos poniendo la diversidad, ¿no?, porque tenemos valores, significados, identidades, y eso es principal, creo yo, para cualquiera que quiera ser artista. Hay un montón de otras recomendaciones, pero creo que esta es la principal, Josefina. Muchísimas gracias, Walter. Encantadísima de tenerte aquí en el programa cultural Cantos y Costumbres. Te cuento que este programa se replica también en Ayacucho a través de TV Atlantis, del maestro Walter Guayanay, en Cusco a través de TV Sur Cusco, y en Huancayo a través de Unitel Televisión, y aquí en Lima a través de Vescable. Así que quisiera que envíe un saludo especial para toda esa gente linda que también admiran su trabajo artístico. Conozco algunos de los programas, algunos de los canales que me estás nombrando, y lógicamente me da mucho gusto que estés participando por todos esos canales y a través de ellos con todo el Perú. Un gran abrazo a todos, y en esta reactivación económica de la música esperemos que podamos viajar también. Bueno, ya estoy viajando, pero podamos viajar más seguido desde Tacna hasta Tumbes. Un gran abrazo para todos. Gracias, Josefina. Muchísimas gracias, maestro.
mambo, mambo de Machaguay, mambo qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo qué rico mambo, mambo de Machaguay. Ñaña Icuna Turicuna, muchísimas gracias por acompañarnos semana a semana en Cantos y Costumbres. Nos vemos la próxima semana. Tupananchikama, Huknin, Semana Kama, Ñaña Icuna Turicuna. Un besito para cada uno de ustedes. Chao, chao. Desde la rotonda vengo palomita, desde la rotonda vengo palomita, solamente por quererte, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré, solamente por quererte, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita, la golondrina a su nido, palomita, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. El río vuelve a su cauce, palomita, la golondrina a su nido, palomita, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré, pero el cariño no vuelve, ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. Me voy, no he de volver. Me voy, y no he de volver. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Ni a las puertas de tu casa, palomita. Me voy para no volver. Ay, 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 mi vida, me voy, ahí sabe Dios si volveré. Me voy para no volver. Ay, 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 vidita, me voy, ahí sabe Dios si volveré. Ahí sabe Dios si volveré. Ahí sabe Dios si volveré. Ahí sabe Dios si volveré.